A todos, no se pudo grabar por Facebook, pero entonces vamos a grabar por otro lado. Bueno, deseo felicitar verdaderamente a las madres, de verdad que Dios las siga bendiciendo, de verdad que yo admiro mucho a las madres, de verdad, más que todo cuando se trata de niños, yo digo, wow, definitivamente detrás de ustedes hay un don muy grande. No, que aún dice la Biblia que solamente teniendo hijos se santifican. O sea, es tremendo ese don que aún solamente teniendo hijos se santifican. Y verdaderamente deseo muchas bendiciones a ustedes, las madres, de verdad, y a las que no han sido y van a ser. De igual manera, yo creo que es la experiencia más bonita que una mujer puede tener, de tener a su hijo ahí en sus brazos. Ahí me pasó algo bien particular cuando la primera vez me acuerdo que tuve a Paula en mis manos. Y nunca había sido yo padre y tuve a mi hija en mis manos. Y yo me acuerdo que dije, nunca le va a hacer falta nada. O sea, no conocía de Dios, pero dijo, me esforzaré tanto para que nunca le falte nada. Y de verdad que en ese momento como que algo le pasa a uno dentro de uno. Uno no sabe, algo le pasa a uno. Hay un sentimiento que empieza a brotar dentro de usted. Muy interesante. Y yo creo que así pasa con Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, aunque a uno a veces no sabe qué pasa, hay un sentimiento que empieza a brotar dentro de usted muy fuertemente. Y ese sentimiento tiene que crecer todo el tiempo. Amén. Y yo quiero que vamos a empezar conociendo la voluntad de Dios. Ese es el tema, conociendo la voluntad de Dios. Es un tema que me gusta indagar mucho. ¿Por qué? A todos Dios nos dio un llamado. A todos Dios nos dio un propósito. Dice que conforme al propósito de Dios, así mismo debemos de caminar. Y la visión que siempre voy a compartir es la visión que me convirtió a mí el Señor. Que miré esas dos filas y una era muy larga. Y a pesar de que no conocía nada de Dios en ese momento, nunca había cogido una Biblia en mis manos. Y a pesar de que habían cosas que me han pasado a mí, habían cosas que habían pasado en mí antes. $42.55. Regálame un segundo. $42.51. Y les quiero compartir que a pesar de que había muchas cosas en mi vida que hasta en ese momento habían pasado, nunca dudé realmente de la existencia de Dios, porque pues mis hermanas eran cristianas y ellas durante 12 años todo el tiempo era Adolfo, 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 Adolfo. Y a pesar de que la rechazaba todo el tiempo, pero uno siempre le queda a uno sonando ahí algo por detrás a uno. Y la pregunta más grande mía fue que me llevó a que Dios a que Dios me llevara a ese encuentro tan profundo es, ¿uno puede hablar con Dios? Como que esa fue mi interrogante más grande. Dios mío, no sé qué está pasando con estas cosas, pero ninguno funciona. 42.51, ya. Ya, ahora sí. Es que a veces no sé qué pasa con estas cosas, no soy muy amigo de estas cosas. Pero bueno. Y siempre la pregunta que me hice en un momento de crisis fue, ¿Dios puede hablar con uno? Veía a Dios muy lejos realmente, tanto así que le dije a mi hermana, si usted puede hablar con Dios, vaya, dígale esto de parte mía. Ni siquiera le dije, dígame cómo lo hago. Pero eso quedó en mi mente y dije yo entre mí, después de que me pasó un evento muy triste en mi vida, dije yo entre mí, si Dios habla, entonces voy a preguntarle algo que nadie me ha podido responder. Y yo sabía que los cristianos escuchaban adoración y ellos lloraban allá, porque en ocasiones a mí me han invitado y me han pasado cosas, como en 3 ocasiones durante toda mi vida cristiana, durante toda mi vida me han invitado a una iglesia cristiana y yo fui. Y yo dije, yo miraba allá que los cristianos allá cantaban y lloraban y se arrodillaban y decían que hablaban con Dios. Voy a hacer lo mismo. Y me acuerdo que yo bajé música cristiana en el celular y me la coloqué me coloqué audífonos y subí a todo volumen para poderme concentrar más. Y dije entre mí, de aquí no salgo hasta que no hable con Dios. Si ellos pueden hablar, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo?
Y eso se me metió a mí en el corazón. Y pasó el primer día, no pasaba nada, yo cerraba los ojos, me concentraba y no pasaba nada. Yo decía, no, esto es mentira, esta gente, quién sabe por acá con quién estará hablando, por acá con su mente y dicen que es Dios. Y así pasaron varios días, me acuerdo tanto ese día, hasta que un día dije, no, esto es mentira, esto no pasó de ahí. Y boté el celular ahí a la cama y me fui. Cuando iba saliendo de la puerta, yo sentí que algo entró por la habitación y me arrebató. 5 horas duré por allá en el cielo. Y esa nunca había sabido que había nacido de nuevo en ese momento, que me arrepentí tanto, que nunca había llorado tanto hasta el día de hoy como ese día. Pero entonces yo vi que algo pasó. Pero realmente lo interesante del asunto, para resumir el asunto, fue que yo miré 2 colas. En el cielo había una fila de hombres y mujeres que tenían vestido blanco. Y ellos estaban muy felices, realmente ellos sentían mucha felicidad. Y algo que me pasó a mí, que a pesar de que ese momento era tan difícil para mi vida, yo sentía mucha paz y no podía comprender esa paz en mi corazón. Y eso fue lo que me llamó la atención realmente. Pero yo aproveché la circunstancia cuando Dios me habló y dije, si es Dios, entonces le voy a preguntar a lo que vine. A la pregunta que tanto me he hecho toda la vida, la voy a preguntar. Y aproveché el momento, a pesar de que Dios permitió, aunque la arrogancia de mi corazón en ese momento pudiera actuar en mí, ¿sí? Y le pregunté acerca de qué pasaba con la vida. ¿Por qué había gente que moría? ¿Y por qué había gente que moría joven? ¿Por qué había gente? Y todas esas preguntas que cualquier ser humano se puede preguntar. Pero entonces, cuando empecé a ver la escena, empecé a ver esa fila muy larga, se me empezó a olvidar las preguntas arrogantes que yo tenía en ese momento. Y le dije, ¿por qué esta gente que está aquí no está aquí en este lado? ¿Sí? O sea, ¿por qué 2 filas diferentes? Me acuerdo tanto que el Señor me dijo, los que están aquí fueron los que fueron salvos, pero nunca entendieron mi voluntad en ellos y mi gracia cayó sobre ellos. Y yo miraba que en la otra fila había algo diferente en esas personas. Había un vestido blanco que resplandecía más, pero ellos tenían unas coronas. Como era una corona entre otra corona, ellos tenían piedras entre las coronas, cosa que no tenía la otra fila. Y ellos pasaban delante de un altar ahí y sabía que era Dios el que estaba sentado en el altar. Y ellos pasaban gozosamente y ponían sus coronas ahí delante de Dios. Y me hacían en ese momento muchas preguntas, pero yo decía, ¿qué hicieron estos que no hicieron estos? Fue realmente mi pregunta. Y se la pregunté al Señor en ese momento y me dijo, ellos fueron los que entendieron mi voluntad y la hicieron. Y eran pocos, no eran muchos. Y entonces en ese momento se me vino a mi mente, dije, claro, por eso es que yo he visto cristianos que realmente andan por ahí y pareciera que no fueran cristianos, porque ese había sido un motivo por el cual yo no había entrado al cristianismo, por el testimonio tan malo que los cristianos daban delante de mí. Realmente ese fue el peor obstáculo para mi vida. Ni siquiera fue haber creído en Dios, fue haber mirado cristianos que daban mal testimonio de Dios. Y realmente ese ha sido un obstáculo muy grande para la humanidad, porque ellos dicen que son cristianos. Pero yo creo que nosotros nos vamos a dedicar a conocer la voluntad de Dios, pero a no ser piedra de tropiezos para los que están allá afuera, porque ni siquiera es el diablo, a veces son los mismos cristianos los que son piedra de tropiezo. Y vamos a romper eso. Entonces, eso me quedó muy grabado en mi corazón y le dije al Señor, ¿qué tengo que hacer yo para estar en esta fila? Porque me llamaba, mi corazón me llamaba allá. Y Él me dijo, tú lo sabes. Y el Señor me estaba diciendo que yo lo sabía y nunca había tenido la Biblia en mi mano, por favor a Dios, por amor a Dios. Pero Él me decía que yo lo sabía. Y sin embargo le dije, ¿pero cómo? Y yo miré un libro, sacó una mano muy grande, un libro así, y me dijo, pon la mano sobre ese libro. Y sabía que era la palabra de Dios. Y yo la coloqué. Y hubo otra mano que cogió mi mano y la insertó en ese libro, y ese libro se volvió líquido. Y yo sentí que entró por todo mi cuerpo. Y ese libro se regaba por todo mi cuerpo. Yo lo miraba como se regaba por todo mi cuerpo. Tanto así que hubieron cosas instantáneamente que se me fueron de mi vida, como las groserías,
porque eso fue lo que más me inundó a mí, que yo buscaba las groserías y pareciera que nunca las hubiera conocido, y eso fue lo que más impactó mi vida. Yo era un hombre muy grosero, muy vulgar, a todo le sacaba vulgaridad, cualquier palabra yo la convertía en algo vulgar, y yo las buscaba después de tener esa experiencia, y yo decía, ¿dónde están? Y se me hacía raro porque yo hablaba con las personas y yo mismo me escuchaba. Yo decía, uy, pero no, algo cambió en Adolfo porque no escucho. Y fui a tomar cerveza y a fumar cigarrillo porque también fumaba y tomaba y no podía, y mi mano se detenía. Y yo decía, algo pasó. Entonces empecé a creer en esa visión, pero no caminé, no empecé a caminar para buscar estar en la fila larga. Empecé a caminar para estar en la fila de los que hacen la voluntad de Dios. Y los que están en la voluntad de Dios y la hacen es porque conocieron la visión de Dios en el corazón de ellos. Y eso es lo que yo le quiero transmitir a usted todo el tiempo. Hay una voluntad de Dios sobre su vida. Usted no nació en el Espíritu para vivir una vida sin propósito. Usted nació en el Espíritu porque tiene una vida con propósito. Usted no nació en el Espíritu para asistir a una iglesia cristiana cada 8 días. Usted nació en el Espíritu para cumplir un propósito de Dios. Eso ustedes se lo tienen que encarnar en su corazón y vivirlo. Hay mucha gente que uno le pregunta y le dice, no, vamos a ver qué repara Dios en el camino. No, Dios ya reparó todo en su camino. Ahora lo que usted tiene que hacer es creer y abrazar lo que Dios reparó para su camino. Y entonces, vamos a empezar. Esta era una introducción. No sé, el Señor me ha hablado mucho de esto últimamente. Han habido cristianos que desean el propósito de otros. Desean ser como Benny Hill, Ricardo Rodríguez. Desean ser como los profetas. Desean ser profetas. Y se frustran en su caminar porque no se pueden meter en esa camisa porque no es de ellos. Tienen que buscar el propósito de Dios conforme a lo que Dios lo llamó. Puede que usted no eche fuera demonios, pero puede que usted sea un empresario exitoso que dé testimonio delante de todas las empresas. Y esa unción va a empezar a ser derramada sobre ustedes. El rey David fue ungido no para echar fuera demonios. El rey David fue ungido para ser rey. Usted va a ser ungido para cumplir el propósito de Dios en su vida. La unción no es solamente para echar fuera demonios. La unción Dios la reparó en su vida para que usted camine en el propósito. Esa unción va a romper todos los obstáculos que quiera impedir que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Amén. Jesús quitó el pecado de su espíritu, quitó la acusación y la culpa de su alma y la maldición de su cuerpo y su vida. Vamos a mirar esto. Jesús quitó el pecado de su espíritu. Su espíritu fue limpiado, nació de nuevo, ¿correcto? Ya no hubo rastro de pecado ahora en su nuevo espíritu. Pero también quitó la acusación de su alma, quitó la culpa de su alma. La quitó porque ya el pecado fue quitado. Pero entonces también quitó la maldición de su cuerpo y de su vida natural. Porque la enfermedad es una maldición que viene por causa del pecado. La pobreza es una maldición que viene por causa del pecado. La pereza es una maldición que viene por causa del pecado. Amén. Entonces quiero que veamos estas 3 dimensiones en nuestras vidas. Hay una dimensión espiritual, hay una dimensión del alma y hay una dimensión natural. El alma puede interactuar con lo espiritual, pero también puede interactuar con el mundo natural. Y el alma a la que debemos nosotros prestar atención. Porque el alma que pecare, ese alma morirá. Y a veces decimos que la gracia es buena, sí, la gracia es buena, pero Dios no pasará por alto su pecado. Si usted no se arrepiente y no es limpiada con la sangre del cordero el pecado de su alma, la maldición vendrá a visitarla todos los días de su vida. Amén. Hoy vamos mirando el llamado de Dios, buscando la voluntad de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te ungirá para que tú ahora te llenes de fuerza, sabiduría y poder y así darle cumplimiento a lo que Dios te ha llamado. Vamos a decirlo. El Espíritu Santo vendrá sobre mí y nos ungirá para que ahora te llenes de fuerza, de sabiduría, de poder, para así darle el cumplimiento al llamado de Dios sobre mi vida. Pero también para vencer la carne
vencer las tinieblas y llevar cautivo todo pensamiento que se levante en la altivez en contra de la voluntad de Dios. Eso tenemos que hacer. Y vamos a mirar el versículo, 1 Timoteo 6:11. Hoy solamente va a haber un versículo y detrás de ese versículo va a haber una prédica de 1 hora. 45 minutos. 1 Timoteo 6:11. Vamos a mirar lo que dice 1 Timoteo 6:11. Yo quiero que ustedes realmente se vean aquí, porque solamente leemos el versículo 12, pero no leemos el 11 ni el 13. Dice en el 11: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todos los errores, dice esta versión. Más arriba dice de cuáles errores, ¿no? Pero no vamos a leer más arriba. Dice, huye de todo eso. Dice, y esmérate. Escucha bien, ahí le está hablando a su alma. Ahí le está hablando a su alma que no ha sido transformada. Ahí le está hablando al alma que a veces dice, ay no, pero yo no lo quiero hacer. Y vamos a tratar de discernir este versículo. Dice, esmérate a seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. ¿Para qué? Para que pueda pelear la buena batalla de la fe. Dice, y haz tuyo la vida eterna. Escuche bien, pero ¿cómo así? ¿Acaso ya no se lo fue dada? Pero aquí dice, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Cuando usted está aceptando al Señor, usted está aceptando un reto en su vida. Usted está aceptando que va a pelear una buena batalla de la fe. A veces piensa que uno aceptará al Señor y ya se acabó todo, y no, ahí no se acabó, ahí empezó. Vamos a mirar esto. Mire, vean, dice, y haz tuyo la vida eterna. ¿Cómo así? ¿Acaso ya no se nos fue entregada? Pero aquí está diciendo, abraza la vida eterna. Y vamos a mirar qué es ese abrazar de la vida eterna. Vamos a ver a qué Dios nos está llamando a que peleemos la buena batalla de la fe. Aquí nos dice que primero tenemos que caminar en la justicia, en la piedad, en la fe, en el amor, en la constancia y en la humildad. Y después sigue para que pelee la buena batalla de la fe. O sea que si usted no está en eso, usted nunca va a pelear la buena batalla de la fe. Usted va a pelear la batalla de la fe según la carne, pero la carne no obra la justicia de Dios. Amén. Vamos. Empecemos. A los que fueron llamados, a los que fuimos llamados. Ahora vamos a mirar Mateo 22:11. ¿A qué fuimos llamados nosotros? Porque nos vamos a preparar para el avivamiento. Esto está siendo una preparación. Yo todos los días le pregunto al Señor, Señor, ¿qué día será? Estoy como los apóstoles cuando el Señor le dijo, no salgan hasta que no venga sobre usted el Espíritu Santo. Y yo creo que ellos el primer día empezaron a orar y se preguntaron, ¿cómo será el poder del Espíritu Santo? Y se pasó el segundo día y yo creo, tanto así que los que iniciaron no fueron los que terminaron. No, pero no me voy a meter por ese lado. ¿Cuántos sabían cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos? ¿Cuántos sabían? ¿Y cuántos sabían cuando el Espíritu Santo descendió? ¿Qué pasó con el resto? Fueron hartos, ¿no? Y eso que solamente pasó 10 días. Yo llevo 5 años. Pero yo sé que va a venir. Dice, vamos a mirar en Mateo 22:11, aquí acerca de los llamados. Escuchen bien. Cuando el rey entró, vamos a leer siempre el versículo antes. Dice, cuando el rey entró a ver a los invitados, notó allí un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Y le preguntó, amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Está preguntando aquí el Señor a este hombre. Él le dijo, el hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échelo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Vamos a volver al versículo, a lo que fuiste llamado. 1 Timoteo, después de que dice, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado. O sea que me está queriendo decir que muchos son llamados a que
se apropien de la vida eterna, pero muchos no van a apropiarse de la vida eterna. Estando vivos aquí. Y entonces ahí el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero yo sé que esos pocos están aquí. Quiero que nos animemos. Tenemos un envidioso que no quiere que nosotros experimentemos lo que él un día obtuvo en sus manos y lo despreció por necio. Entonces, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes realmente son los que no fueron escogidos? Son aquellos que aceptaron la vida eterna, se comprometieron con la vida eterna, pero nunca quisieron caminar en la vida eterna. Siempre vinieron a la iglesia, sus demonios se quedaron afuera, ellos entraron, se regocijaron, pero salieron y los demonios volvieron con ellos y siguieron su vida de tormento. Y vienen entre 8 días otra vez la misma, porque el alma quiere experimentar eso bonito. Ay, eso bonito que sintió, lloró, le dieron una profecía y gloria a Dios, me dieron donde era. Pero nunca entendieron, salieron y los demonios, ellos no se preocupan. Ellos dicen, vamos a esperarlo aquí 2 horas. Y cuando sale, vuelve la depresión, vuelve la cautividad, vuelve la inmoralidad, vuelve la negligencia. Y seguimos la vida normalmente. Y pasaron 5 años, y pasaron 10 años, y nunca crecieron. Se quedaron estancados en esa vida espiritual. Nunca crecieron. Tratan de poner una cara feliz aquí, pero les puede pasar lo de Ananías y Zafira. No pueden engañar al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Yo me exhorto mucho con este tema. Muchos creyentes usan las escrituras para justificar su negligencia. Dicen, no es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. Todavía no es. Pero fue por causa de la negligencia que no lo pudieron lograr. Esa palabra para mí no existe. Siempre he rechazado esa palabra. No es el tiempo de Dios. Para mí todo el día es el tiempo de Dios. Todos los días que amanece, hoy es el tiempo de Dios. Todos los días que amanece para mí, hoy es el avivamiento. Hoy voy a mirar cómo se va a derramar el Espíritu Santo de Dios sobre la iglesia. Y vamos a empezar a tener una inundación de milagros, una inundación de sanidades, una inundación de señales. Todos los días me levanto con eso. Señor, mis errores no son grandes. Su amor es más grande que mis errores. Ok, dice, su incredulidad y la falta de pasión los hacen vivir una vida sin propósito y vacía, y siempre terminan teniendo preguntas sin tener respuestas. Siempre. Las mujeres, los hombres no dan testimonio a sus esposas, las mujeres no dan testimonio a sus esposos, y nunca se cumple la palabra donde dice que el esposo santificará a su esposa y la esposa santificará a su esposo. Siempre viven diciendo, es que es porque él es esto y esto, pero la Biblia dice que el esposo santifica a su esposa. Entonces, ¿dónde está esa palabra en su vida? No se cumplió porque usted fue negligente en poner en obra esa palabra en su vida, porque la palabra sí se cumple. Usted tiene que, si usted está andando en la santidad y en el camino recto de Dios, entonces su esposo va a ser santificado por causa de la santificación suya. Lo mismo que hace Jesús con nosotros, usted lo está haciendo con su esposo. Porque Jesús nos santifica a pesar de nuestra necedad en nuestro corazón. Todos los días la santidad de Él nos la está transmitiendo, porque Él está haciendo uno con nosotros. Pues la santidad suya que usted está adquiriendo y creciendo en Dios va a ser transmitida a su esposo, porque usted es una sola carne con Él, como nosotros somos un solo espíritu con el Espíritu de Dios. Y entonces nos justificamos diciendo, es que Él es esto, es que Él es esto, es que Él es esto. Entonces yo le podría decir, entonces la palabra de Dios es mentirosa en cuanto a su vida. Ay, seguimos. O paramos. Tenemos que empezar a exhortarnos nosotros mismos, escudriñar nuestros corazones. Algo le dije a mi esposa que
le dije, nunca vamos a permitir lo que hemos peleado y lo que hemos ganado en nuestro matrimonio. Porque como iniciamos, no somos ahora. Y siempre me he parado en esa raya. Nosotros no vamos a vivir lo que nuestros padres vivieron como relación. Y nuestros hijos, muchos menos, van a vivir eso. Y siempre me he parado en la raya. Aunque nuestros padres se hayan equivocado 10,000 veces, no significa que nosotros nos vayamos a equivocar 10,000 veces. Y no hace mucho se lo dije, le dije, amor, pilas. Le dije, algo pasó en el momento, le dije, pilas, no vamos a permitir que lo que hemos construido se venga abajo. Al contrario, lo vamos a seguir edificando y vamos a pelear. Yo a ella le he dicho, algún día le voy a decir a ella, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Así sea el último día de mi vida, se lo voy a decir. Pero no porque salga de mi boca, sino porque lo estoy haciendo. Amén. Bueno, sigamos. Muchos cristianos se excusan y usan la palabra para justificarse, pero realmente su incredulidad y la falta de pasión los hace vivir una vida sin propósito y vacía, y terminan siempre teniendo preguntas sin respuestas. Por lo que nunca hicieron la vida eterna suyas, solo se conformaron a lo que la vida de este mundo les trajo y les brindó. Simplemente pasó eso. Nunca se esforzaron, nunca manifestaron lo eterno en sus vidas. Simplemente fueron caminando. Y yo siempre he dicho, hubo algo que miré aquellas impactante, que un hombre salió con un cartel al semáforo y dijo, soy chofer, estoy buscando empleo. Soy chofer, estoy buscando empleo. Y todos los días se paraba ahí buscando empleo. Hasta que un día llegó un hombre y lo conmovió. Y él dijo, no es que no haya trabajo, es que hay hombres incapaces de atrapar lo que sueñan en sus vidas. Y eso es verdad. Ese hombre se paraba de las 4 de la mañana hasta las 7 de la noche. Él lo decía, a veces aguantaba hambre, pero ahora creció tanto que puede dar testimonio de su esfuerzo. Entonces nosotros tenemos que ser así. Dice, Dios destinó un propósito para este cuerpo terrenal. Escuchen bien, quiero entrar aquí en este tema. Y esta vida en este mundo, y vivirlo y apoderarnos de ella. Entonces, quiero que notemos algo aquí. Dios pensó antes de que nosotros naciéramos, antes de la creación del mundo. Él puso un propósito para nuestras vidas, para que nosotros viviéramos en esta vida terrenal. Hay un propósito en la vida eterna, en nuestro cuerpo glorificado, para vivir también. Pero ahora nosotros necesitamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas para este cuerpo terrenal, para esta vida terrenal, donde este mundo está lleno de tinieblas, donde el príncipe de este mundo se llama Satanás, pero que nosotros en esta vida terrenal y en esta vida espiritual tenemos un propósito de Dios que no es el mismo que vamos a tener con el cuerpo glorificado en la eternidad. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorificado cuando partamos de esta tierra con el Señor, pero no es el mismo propósito el que ahora tenemos para vivir en esta vida terrenal. Allá en esa vida eterna nosotros no vamos a tener necesidad de pelear la buena batalla de la fe, porque ya todo está cumplido. Pero aquí sí necesitamos pelear la buena batalla de la fe. Hay un destino profético para que usted y yo cumplamos en este cuerpo natural a través del Espíritu. El pensamiento de Dios que tuvo antes de la fundación del mundo para nuestras vidas, debemos nosotros traerlo a la existencia. Si nosotros no somos diligentes con esto, siempre vamos a vivir una vida vacía, sin propósito en Dios. Nos amanece y nos anochece. Dormimos y nos despertamos. Comemos y ya, esa es nuestra vida. Y decimos, Dios proveerá. Dios proveerá, pero eso es mentira. Eso es algo falso que el evangelio, los pastores y los profetas nos han brindado a nosotros.
Nosotros necesitamos arrebatar lo que Dios un día pensó para nuestras vidas. No todos vamos a ser pastores, pero todos sí vamos a tener la prosperidad de Dios en nuestras vidas. No todos vamos a ser profetas, pero todos vamos a cumplir un destino profético en nuestras vidas. ¿Amén? Ahora, quiero ir más profundo. Quiero ir más profundo. Hay cosas que le digo yo al Señor: Señor, dame palabras. Que a veces me pasa lo de Moisés. Soy muy tartamudo para hablar. Bueno, el fruto del Espíritu, el aceite de nuestra lámpara. Quiero que entendamos algo. La unción del Espíritu que viene sobre nosotros es para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Es un poder como el poder que Dios le dio a Sansón para que el pueblo de Israel fuera libertado por causa de la fuerza de él. La unción que vino sobre el rey David fue para que el pueblo de Israel fuera libre de esa opresión de los filisteos y todos esos pueblos que querían acabar con Israel. La unción que trajo sobre Moisés fue para libertar al pueblo. La unción que trajo sobre Josué fue para libertar un pueblo. La unción que Dios trae sobre nuestras vidas es para que nosotros hagamos un propósito en Dios. Y a través de ese propósito en Dios se van a sacar muchos propósitos más, porque usted de pronto le puede predicar a un Billy Graham en ese momento y detrás de ese propósito hay un propósito más grande. Tenemos que entender eso. Quizás usted tiene un salmista en la casa, usted no lo sabe. Entonces, el aceite del Espíritu es la unción, es sinónimo de la unción que hace que se llene una lámpara. Pero el fuego del Espíritu es la luz que emana la lámpara. Entonces vamos a ver una lámpara. Vamos a ver una lámpara. Una lámpara tiene aceite por dentro, pero si no la prenden, el aceite queda ahí. Tiene que encenderse, la llama para que el aceite empiece a ser provechoso a lo que fue llamado en la lámpara, ¿verdad? Pero entonces la lámpara y el aceite está lleno y la luz está encendida, pero si usted no la toma para usted caminar con ella, de nada le sirve tampoco. Usted tiene que moverla para buscar lo que usted está buscando. Entonces el aceite es la unción, ¿correcto? No, perdón. El aceite es el carácter de Dios en nuestras vidas. Es lo que va a sostener la unción. El fuego es la unción de Dios sobre nuestras vidas. Y el mover la lámpara para buscar lo que están buscando es el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces todo va ligado. El carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios en nuestras vidas? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es la unción de Dios en nuestras vidas? El fuego del Espíritu. ¿Y cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Es tomar la lámpara y usted empezar a buscar lo que usted está buscando. Es mover la lámpara. Y eso está pasando en su vida y en mi vida. Usted es como una lámpara que tiene aceite, que tiene un fuego. Pero una lámpara que esté prendida y llena de aceite en un rincón, ¿de qué sirve? Usted tiene que traerla para buscar lo que usted está buscando. ¿Qué está buscando usted en su vida? ¿Qué está buscando usted en su vida? ¿Qué está buscando? Yo de usted estaría pendiente del propósito en Dios. Si la gente entendiera realmente que hay un propósito eterno en nuestras vidas y que esos propósitos eternos van a hacernos galardonadores nosotros de los premios de Dios en la eternidad, nosotros dejaríamos el mundo entero por seguirlo. Porque si a veces nosotros nos trasnochamos horas enteras para adquirir una carrera y tener un beneficio de esa carrera, entonces ¿cómo será cuando nosotros nos enteremos de que hacer el propósito de Dios nos va a hacer asequibles a los galardones de Dios que son eternos? Dios mío, yo quiero que usted, Señor, le revele a ellos, de verdad. Yo vivo por esto. Yo vivo por buscar el propósito de Dios en mi vida. Todos los días le digo al Señor: tráeme sueños, tráeme visiones,
haz lo que sea conmigo, sacúdeme, méteme donde quiera meterme, pero hazme entender a qué yo nací en esta vida espiritual. ¿Será que nacer en esta vida espiritual es simplemente seguir la misma vida que llevábamos antes? Claro que no, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque qué sentido tendría que Dios nos sacara de las tinieblas a la luz para que siguiéramos caminando en las tinieblas nosotros mismos. Su esposo tiene que ser santificado por la santidad suya. Sus hijos tienen que ser santificados por la santidad suya. Todo tiene que ser santificado por lo que emana a través de usted. Si nada está pasando alrededor de su vida, es porque nada está pasando en su vida. Si su camino está siendo oscuro, es porque usted no está alumbrando. Si usted tiene falta de entendimiento, es porque nunca está comiendo la sabiduría de Dios. Hasta lógica tiene. Y tenemos que buscar esto. La Biblia dice que si tenemos falta de sabiduría, pidámosla, que Él nos la da abundantemente. Pero tenemos que encontrar una luz al final de nuestro camino. Tenemos que ver un propósito donde hoy nosotros digamos: yo en mi vida voy a hacer esto y esto y esto. Aún la desconfianza entre las parejas no permiten ver el final de sus vidas juntos. Porque la infidelidad son como muros que se atraviesan y impiden ver el final de su camino con la persona. Vamos a meternos en el propósito de Dios. Vamos a meternos. ¿Contra qué peleamos realmente nosotros? Porque nuestra lucha, Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne ni seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de las tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en regiones celestes. Vamos a ver este solo versículo. Aunque usted no reprenda al diablo porque cree que no existe, no quiere decir que va a dejar de existir en su vida. No quiere decir que Él va a dejar de operar porque usted no cree o porque usted no lo menciona. Reprenda al diablo en su casa. Repréndalo aunque no lo vea. Su sola palabra en el nombre de Jesús tiene autoridad. Aunque no lo vea, el Espíritu Santo sí lo está viendo y lo va a echar fuera. Lo que usted no haga no quiere decir que no deje de existir. Va a existir de todas maneras. Entonces tenemos luchas contra espíritus que son demonios, que son ángeles caídos, como quiera llamarlo, y que nosotros tenemos que estar luchando con eso, y nosotros tenemos que estarle reprendiendo, y nosotros tenemos que estarle fuera, echarle fuera de nuestra familia, echarle fuera de nuestra vida. Si nosotros no los echamos fuera, yo le quiero hacer una pregunta: ¿qué están haciendo ellos en este momento en su vida? Si usted no los está echando fuera. Si usted les da pereza echarlo fuera, pregúntese si ellos les está dando pereza de dañar su vida. Si usted no quiere dar testimonio para que su esposo sea santificado, entonces pregúnteme qué está haciendo ellos para que su esposo sea corrupto todos los días de su vida. Si usted no está peleando la batalla por sus hijos, entonces pregúntese qué están haciendo los demonios para hundirlo más en el pecado que está hoy sucediendo, que ya parece que fuera normal, que es la homosexualidad y todas esas cosas. La depresión, la gente se está matando y le están llamando enfermedad a eso, y eso no es una enfermedad. ¿Qué tenemos que pelear más? Gálatas 6:17. Vamos a pelear, hoy vamos a tener un momento de oración. Hoy quiero sacudirnos. Pero quiero que sepan contra qué nos enfrentamos. ¿Cuál es la pelea, esa buena batalla de la fe? ¿Cuál es? Demonios. ¿Ok? Demonios. ¿Ok? Gálatas 6:17. Porque esta desea lo que es contrario al espíritu, hablando de la carne, ¿no? Y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Y los dos se oponen entre sí, de modo que usted no pueda hacer lo que quiera. Entonces tenemos una guerra ahí. Tenemos una batalla, una se opone contra la otra. ¿Dónde está eso? En nuestra vida. Aquí, en nosotros, diga en nosotros. Yo tengo que acabar, destruir, crucificar esa naturaleza vieja, despojarme de ella.
¿Cuál naturaleza? La que fue crucificada en la cruz de Calvario. ¿Tenemos esa batalla contra la mente? ¿Que tenemos que ganarla? Si usted no hace nada, ¿usted cree que su mente no va a empezar a bombardearlo de pensamientos para que usted caiga en esos pensamientos? Claro que sí. Simplemente usted tiene que contrarrestarlo con el poder del Espíritu y la sabiduría del Espíritu que está dentro de usted para que usted se apodere de ella. Entonces vamos con dos peleas, pero ahora vamos con la otra. Dos peleas. Diga, contra mi carne y contra espíritus demoníacos. Ok, ahora vamos con la tercera. Segunda de Corintios 10:3. Escuche bien. Pues aunque vivamos en este mundo, no libramos la batalla como lo hace este mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder para derribar fortalezas, destruir argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que ya no pueda contar con la completa obediencia a ustedes. Entonces, carne, espíritus inmundos, pero espíritus que tienen la naturaleza caída. Allá afuera hay impíos que se alimentan de esta naturaleza y que ellos van a hacer todo lo posible para que esta naturaleza no gane. ¿Qué le pasó a Esteban? Lo mataron. No pudieron soportar la sabiduría que este hombre estaba hablando. ¿Qué hacían los fariseos todo el tiempo con Jesús cuando lo seguían? Ellos querían usar su vana sabiduría, ¿para qué? Para hacer tropezar a Jesús. Entonces, si usted es un empresario, va a venir un empresario a querer robarlo. Si usted es un empresario, va a venir un empresario a querer hacer que su negocio se caiga. Entonces usted se va a levantar con la sabiduría de Dios y va a llevar cautivo esos pensamientos que quieren hacer que su vida sea miserable. Entonces tenemos que tomar la sabiduría de Dios para que en la sabiduría de Dios nosotros dejemos sin argumentos la sabiduría del mundo y tengamos la victoria sobre ella. Porque hay hombres muy astutos allá afuera que cogen a los cristianos de verdad y les dan 3 vueltas y los sientan, los levantan, los llevan para allí, hacen lo que quieran con ellos. Pero es que la sabiduría que nosotros tenemos en Dios supera a ellos. Entonces nosotros no podemos dejar que ellos tengan la razón. No podemos dejar que la ignorancia tenga la razón. Me pasó algo allá en el trabajo que un hombre de seguridad vino y me presentó unos argumentos y dije, no, yo no puedo dejar que esta ignorancia tenga la razón aquí en este trabajo. Y me levanté. Tanto así que este hombre me dijo, Adolfo, trabajemos bien. No tuvo argumentos. Porque nosotros tenemos que ser los mejores empresarios. Nosotros tenemos que ser los mejores jueces. Nosotros tenemos que ser los mejores en lo que hagamos, porque lo que nosotros hacemos, lo hacemos como para el Señor. Y si usted piensa que la negligencia es hacerlo como para el Señor, entonces usted está equivocado. Y hay un dicho allá en el mundo que trabajar con los cristianos es lo peor de lo peor porque son muy flojos. Cuando nosotros deberíamos ser los mejores trabajadores, los trabajadores más diligentes, los trabajadores que el empresario puede decir, este es el mejor empleado que yo tengo en mi empresa. Pero está pasando todo lo contrario. A veces miran, allá viene el tontico que vamos a robar. Ningún tontico. Nosotros tenemos la sabiduría y el poder de Dios para poder, en sabiduría y en poder de Dios, dejar sin argumentos esa boca mentirosa que está haciendo que nosotros, el evangelio, quede en vergüenza. Pablo hablaba en medio, cuando fue a la ciudad de Grecia, en medio de todos esos filósofos y sabios, ese hombre no le hallaban ni siquiera ningún rastro para poderlo hacerlo quedar en vergüenza, porque Pablo se levantaba en la sabiduría de Dios y dejaba sin argumentos el engaño de Satanás a través de esas bocas. Tenemos que verdaderamente levantarnos. Tenemos que levantarnos por amor a Dios. Yo le digo a mi alma, levántese.
En todo lo que haga usted tiene que ser la mejor. Y no porque sea orgullo, sino porque sea que usted es un representante del cielo en la tierra. Yo sé que aquí hay empresarios que los van a llamar un día y les van a decir: ¿usted cómo fue tan exitoso? Yo sé que hay personas que se van a levantar en las leyes y todas esas cosas y los van a llamar de cómo ellos hacen lo que hacen, por qué tienen tanto discernimiento de la verdad para solucionar un caso. Amén. Entonces la sabiduría de Dios hace que nosotros llevemos en cautividad los pensamientos engañosos que el mundo quiere venir a hacernos quedar en vergüenza a nosotros. Aún ni Pilatos pudo contrarrestar la sabiduría de Dios, la sabiduría de Jesús. No la pudo contrarrestar. Aún llegó a decir que él no tenía nada que ver ahí, se lavó las manos. Pero la ignorancia del pueblo quería apagar la sabiduría de Dios en Jesús y no pudieron. Aún cuando lo crucificaron, ellos dijeron: ciertamente este era el Hijo de Dios. Tenemos que despertarnos. ¿Cómo lo vamos a hacer realmente? En Juan 16:8 les estoy dando los argumentos, pero les voy a dar todo para que ustedes no tengan opción. Escuche bien. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque no han creído en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, ¿qué tenemos que primero que hacer? Decirle al Espíritu Santo de Dios que nos convenza de pecado. Primero el pecado tiene que ser sacado de nuestras vidas. Convéncenos. Él conoce lo profundo de nuestros corazones. Él sabe dónde está el error y dónde no está. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que humillar delante de Dios y decirnos: ¿dónde está el pecado que no estamos viendo, pero que está haciendo efecto en nuestras vidas? Hay pecados que nosotros no vemos, pero están haciendo efecto en nuestras vidas para mal. Y tenemos que decirle al Espíritu Santo de Dios que nos convenza de ese pecado, porque si ese pecado sigue impregnado en su alma, ciertamente la maldición del pecado va a venir sobre su vida hasta el día que no sea lavado y quitado por la sangre de Cristo. La falta de sabiduría de Dios es aún un pecado, porque el pueblo perece. Pero ¿por qué no tenemos falta de sabiduría? Porque no la pedimos. Porque si la pidiéramos, la tuviéramos abundantemente. ¿Cómo es posible que nosotros nos sentemos a hablar con un impío y a darle la razón al impío cuando la razón la tenemos nosotros? Amén. ¿Cómo lo vamos a seguir haciendo? Juan 16:13. Escuchen bien. Ahí mismo, ahí abajito, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Entonces, Él nos convence de pecado. ¿Cómo nos va a convencer de pecado? Anhelando que Él nos convenza de pecado. Usted no puede pretender que Él le quite un pecado que usted no desee quitar. Usted no puede pretender que Él le quite un pecado que usted desea. Usted tiene que decirle al Espíritu Santo de Dios: escudriña mi corazón y muéstrame el pecado. Convénceme de que estoy pecando. Convénceme de que esta actuación que estoy haciendo es pecado delante de ti. Cuando eso venga, entonces usted se va a poder arrepentir, porque usted no puede llamar pecado a lo que usted piensa que no está bien. Entonces alguien le tiene que revelar a usted que eso que está haciendo es pecado, para que usted se arrepienta. Porque si no le dan la revelación de ese pecado, usted nunca se va a arrepentir de ese pecado. Es como los que son manipuladores. A veces piensan que lo están haciendo bien, a veces piensan que es bien, pero realmente está mal. Entonces usted tiene que decirle al Espíritu Santo de Dios: convénceme. Convénceme. ¿Qué está haciendo que mi vida no santifique a mi esposo? ¿Qué está haciendo que mi vida no santifique a mi esposa? Porque usted piensa que está bien,
Porque es que esa naturaleza a lo malo lo llama bueno. Entonces si usted nadie lo convence de eso que usted está llamando bueno pero que es malo, entonces usted va a seguir estando ahí. Y si usted sigue estando ahí, entonces la maldición del pecado va a venir sobre su vida todos los días de su vida hasta que ese pecado sea quitado. Es lo mismo que pasa cuando uno nace de nuevo. Si usted no tiene un profundo arrepentimiento, entonces usted nunca va a nacer de nuevo. Pero ¿cómo usted va a tener un profundo arrepentimiento si el Espíritu Santo no le muestra que usted es un pecador? Amén. Entonces sigamos. Él nos guiará toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oirá de mí, eso hablará. Ahora vamos a seguir Romanos 8:26. Entonces Él nos convence de pecado y nos guía a toda la verdad. Mire la transición que estamos haciendo para poder conocer el propósito de Dios. Entonces primero tenemos que ser convencidos de pecado. Segundo, tenemos que ser guiados a la verdad. ¿A cuál verdad? A Cristo. Amén. Tercero, Romanos 8:26. Y asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo acude a nuestra ayuda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay ocasiones que nosotros no podemos orar. Nos sentimos vulnerables. Llega esos pensamientos y nos abruman, y entonces usted a lo último sale desilusionado y se va y deja de orar. Pero aquí dice: pero el Espíritu Santo acude a nuestra ayuda. ¿Para qué? Porque no sabemos cómo pedir. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo mismo intercede. ¿Para qué? Para que nosotros nos despojemos de esos pensamientos que no nos está dejando orar, y para que nos empiece a alinear, ¿qué? Conforme a la oración que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo lo hace? Con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Dice: y Dios, que examina los corazones y saben cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu Santo intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos guía a la verdad, intercede por nosotros, nos empodera en nuestra debilidad, entonces Él empieza a poner palabras en nuestra boca para que nosotros le empezamos a pedir a Él conforme a la voluntad de Él. A veces me ha pasado 2 horas y no he podido hacerlo. Pero es una determinación en nuestros corazones de hacerlo. Queremos conocer el reino de Dios, hay que determinar en nuestros corazones. Así nos quedemos dormidos. Yo me he quedado dormido orando, pero me he despertado y como que reacciono otra vez y sigo orando. Han habido ocasiones que inclusive coloco un vaso de agua ahí, porque al último se me reseca la garganta y sigo tomando, pero no me paro. Hasta que llegue un punto donde yo sienta paz. Hasta que llegue un punto donde yo vea la certeza de Dios, que Dios me está escuchando, que yo sé que estoy delante de Dios, porque es que hay mucha gente que ora pero ve a un Dios lejos. Entonces usted insista hasta que en su corazón se acumule una certeza, que usted sienta que Dios lo está escuchando y que le está respondiendo. Porque las tinieblas no van a perdonar nuestros errores. Las tinieblas no van a perdonar que nosotros nos equivoquemos. Dios sí nos perdona, pero ellos no van a perdonar, y van a traer la maldición, y van a traer todo lo que causa el pecado. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros para que nosotros pidamos conforme al propósito de Dios. Mujeres santas de Dios, ¿ustedes creen que el propósito de Dios es que ustedes se levanten todos los días a hacer el desayuno, el almuerzo y la comida? No, Señor, ese no es el propósito de ustedes. Ese no es el propósito de ustedes. Hay un propósito divino que tiene sentido en nuestras vidas para que nosotros caminemos. La falta de conocimiento producirá que la ignorancia gobierne y el pueblo perezca. La falta de conocimiento producirá que la ignorancia gobierne y el pueblo perezca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si tenemos falta de conocimiento, pues pidámosle sabiduría a Dios. ¿Cómo le vamos a pedir sabiduría a Dios si ni siquiera le buscamos, si ni siquiera queremos indagar con Él? El pecado en nuestras vidas producirá que la maldición nos gobierne. Pero ¿cómo nos vamos a quitar el pecado en nuestras vidas? Con la sangre de Cristo. Nos limpia. Por eso necesitamos entender que el Espíritu Santo nos tiene que convencer de pecado. Pídale a Él que le convenzan de pecado.
Él nos va a revelar cuál es el pecado que está haciendo que nuestra vida sufra una falla. Y cuando Él nos convenza y nos revele ese pecado que está oculto por allá metido, entonces no dudemos en arrepentirnos. Porque si Él nos lo muestra es para que nosotros se lo entreguemos a Él. A veces la gente se siente tan desilusionada que ya oran por orar. Oran por un cumplido, o oran por una necesidad, pero no oran por una pasión que tienen en sus corazones. La falta de visión producirá que la esclavitud esté delante de nuestros ojos. La falta de visión producirá que la esclavitud esté delante de los ojos. Miren el pueblo de Israel cuando estaban esclavos. ¿Será que ellos tenían futuro? Ellos no tenían futuro. La esclavitud era lo único que estaba delante de ellos. La opresión, la depresión y la agonía estaba delante de ellos todos los días, porque no miraban salida, porque no miraban visión. Pero un día que un hombre se levantó a tener visión, ese día clamaron al Dios Altísimo y Dios dijo: y me acordé, y les envió un libertador. Pero tuvieron que pasar 400 años. Vamos a seguir. La falta de poder y fuerza producirá que la debilidad gobierne nuestras vidas. Si usted no cree que el Espíritu Santo se empodera en su debilidad, entonces su debilidad será la que la gobierne. Entonces su miedo le va a gobernar toda la vida. Entonces su negligencia le va a gobernar toda la vida. Porque usted nunca tuvo la certeza en su corazón que el Espíritu Santo iba a ser en su vida, en su debilidad, una fortaleza y un poder para que usted saliera adelante. Entonces esa debilidad le va a gobernar. La falta de verdad, la falta de la verdad en nuestras vidas producirá que el engaño sea nuestra guía. La falta de verdad en nuestra vida producirá que el engaño sea nuestra guía. Aún podemos ver en la política gente que se guía por lo que escuchan, por lo que un mentiroso vino y les dijo. Entonces ellos separaron esa mentira y dijeron: es que él es así. Pero nunca se dedicaron a indagar la verdad para ver si verdaderamente esa fuente que le dijo era un engaño o una mentira. Entonces, ¿cuál es la falta de verdad en nuestra vida? La falta de verdad en nuestra vida es que no conozcamos a Dios. Y entonces el engaño de Satanás nos gobernará durante toda la vida, y entonces nos dirá que nuestro mal es un bien, y así caminaremos todos los días de nuestras vidas. La confianza sin el caminar producirá que el estancamiento ahogue la confianza. Mucha gente dice: es que yo confío en Dios, pero nunca camina en esa confianza. Y entonces se estancan. Y el estancamiento llegará a un momento donde ahogue usted la confianza que usted un día tuvo en Dios. La gente de fe se hace fuerte por lo que caminan en la fe. No se hace fuerte porque creyeron en la fe. Se hace fuerte porque caminaron en la fe. Si usted tiene confianza en Dios, entonces camina en esa confianza. Pero si usted dice tener confianza en Dios, pero no camina en esa confianza, entonces un día llegará el estancamiento y ahogará la confianza que usted un día tuvo en Dios. Si su mamá, su papá no cree en Dios, pues la confianza que usted tiene en Dios es que ellos se van a convertir. Pero si usted nunca les habla de Dios, entonces usted nunca caminó en esa confianza. Hábleles. Vaya y dígales. Aunque ellos lo rechazan, usted está confiando en que ellos van a cambiar, porque Dios es poderoso para cambiarlo. Pero si usted calla, usted está teniendo una confianza en la cual usted no está caminando en ella. Entonces un día se va a desilusionar y va a decir: no, aquí no hay nada. Y se va, y su mamá se pierde, su papá se pierde, y usted se va detrás de ellos. Tráigalos. Mi hija estudia de lunes a viernes, y un día me dijeron: ay, pobrecita mi hija, ¿por qué no la deja descansar el sábado? Y le dije: ella va el sábado también a estudiar, porque algún día eso le va a servir a ella. La incredulidad producirá que el propósito de Dios nunca se cumpla en su vida.
La incredulidad producirá que nunca el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Usted creyó en algo? Váyase detrás de ese algo. Porque si usted no va detrás de ese algo, usted está siendo un incrédulo de todas maneras. Porque nunca ejerció la fe. Y entonces Santiago dice, muéstrame su fe sin obras. La fe sin obras es muerta. Créale a Dios. La falta de perdón producirá la desaprobación de la gracia sobre su vida. La falta de perdón producirá la desaprobación de la gracia de Dios sobre su vida. Porque la gracia de Dios sobre su vida es que Él perdonó todos sus pecados. Y si usted no perdona, entonces esa misma gracia lo va a desaprobar a usted para ser perdonado. Tiene que perdonar. Si no perdona, la gracia de Dios no está sobre su vida. La misma gracia que usted aceptó es la misma gracia que lo va a desaprobar a usted. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. La amargura producirá la desolación de su vida. Nadie querrá vivir con usted. Nadie querrá vivir con una persona amargada. Estaba inspirado anoche. La negligencia producirá que la miseria ahogue el éxito y la prosperidad sobre su vida. La negligencia producirá que la miseria ahogue el éxito y la prosperidad sobre su vida. Si Dios le dijo algo, sea diligente, búscalo para que le diga. Búscalo para que le diga. Y realmente eso quería darles a conocer hoy, un solo versículo. Abracemos la vida eterna. No abrazar la vida eterna es caminar en estos puntos que yo les di ahorita. Usted rechaza la vida eterna cuando están dando en una amargura. Rechaza la vida eterna cuando se están dando en la negligencia. Rechaza usted la vida eterna. Ya se nos fue dada. Ahora de nosotros depende abrazarla, apoderarnos de ella, arrebatar eso que el diablo quiere hacernos que nosotros nos desviemos. Y hay algo, una profecía. Hay una profecía para 3 personas. Estaba orando y 3 personas vinieron a mi corazón. Una no está, pero 2 sí están. El propósito de Dios va a seguir caminando en nuestras vidas. Pero cada vez que usted camina en el propósito de Dios, puertas se van abriendo delante de usted para que ese propósito de Dios se vaya complementando hasta que llegue a la estatura donde Dios quiere que usted llegue. Amén. Y la profecía no son palabras mías, sino son palabras que Dios me dijo, dile estos versículos a estas personas. En Esther hay un versículo. Esta persona conocerá. Esta unción y esta gracia vendrá sobre esta persona. Y el rey se enamoró de Esther, más que de todas las mujeres. Y ella ganó su aprobación y su simpatía, más que todas las otras vírgenes. Así que él ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Vasti. Luego le ofreció un gran banquete y honor a Esther para todos sus funcionarios y servidores, y declaró una gran fiesta, y todas las provincias vinieron y trajeron regalos generosamente a la reina. Esto es para usted, Joana. Hay un rey por ahí caminando que se va a enamorar de usted y la va a llenar de honores. Esta es una puerta que se va a abrir en su vida para que el propósito de Dios sea amplio en su vida. Esto va a ser como usted cruzar el mar. Él lo va a ver y se va a enamorar más que todas las mujeres que han venido a él. Y él la va a ceñir como reina de su vida. El Señor me dijo, dígale a ella que una puerta se va a abrir. El propósito suyo se ha habido obstruido por esta puerta porque usted ha estado en el ¿qué hago?
ahí, aunque sabe la certeza de Dios en su corazón, esto la ha tenido inquieta mucho tiempo. Porque usted no sabe qué le repara en unirse a esa persona. Y eso ha estado ahí, pero eso va a pasar. Eso va a pasar muy pronto. Meses y años ya están destinados para eso. Amén. Amén. Sí. Sigue otro. Y fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor bendijo toda su familia. Cuando le contaron al rey David por causa del arca del Señor que había bendecido a Obed-Edom y a toda su hacienda, David fue a casa de Obed-Edom. Quiero que le lleve este mensaje a Héctor. Que el Señor le dijo así, que si él es inteligente, él lleva el arca de Dios a su hacienda, a su vida, a su propósito. 3 meses. En 3 meses él va a estar diciendo que Dios le ha prosperado como nunca le ha prosperado en su vida. Si él se levanta cada día en la mañana y mira al cielo y mira la benignidad de Dios sobre su vida y no la incapacidad de él sobre su vida, entonces Dios en 3 meses le prosperará más que todo lo unido en lo que ha hecho en su vida. Pero que no mire su incapacidad, sino que mire la benignidad de Dios sobre su vida. Y que cada vez que camine por la tierra, sepa que la benignidad de Dios está fluyendo a través de él. Pero él tiene que tener la certeza. Obed-Edom, cuando David trajo el arca al lugar donde él vivía, él sabía que ese arca iba a producir algo en su vida. Y él se esforzó y fue diligente a lo que estaba sucediendo ahí. Él sabía que aunque él no lo podía ver, él iba a ser bendecido. Y aún el que dejó el arca ahí, le fueron a decir a los 3 meses que ese hombre había prosperado. Mucha gente se burla de su esposo. Mucha gente lo trata a él como un tonto. Pero dígale que hoy eso se corta. Dígale que hoy el Señor va a empezar a cambiar todo lo que un día pensaron de él y pusieron en su mente. Y esos mismos que proclamaron esas palabras sobre él van a venir a él a causa de lo que Dios ha hecho. Pero si él solamente, cada pensamiento que él tiene en cuanto a lo que sus manos hacen, crea que es la benignidad de Dios sobre su vida. Porque a él lo ven como un regalito para acomodarlo. Pero el Señor dice que no, que esos días se acabaron. Dígale que voy a ir a él, que Dios me envía a él para ir a orar por todo lo que él tiene. Y el Señor me va a enseñar a mí cómo él tiene que orar. Porque ustedes no van a ser aquellos que cuenten sus fracasos, sino que ustedes van a ser aquellos que cuenten su éxito. Y la gente no va a ver a los fracasados, sino van a ver a los ungidos de Dios en cuanto a la agricultura sobre Villavicencio. Dígale eso a él. Y no sé este pasaje por qué me vino a mi cabeza, pero sé para quién es en cierta manera. Va a venir esta sabiduría sobre esta persona. Duré muchas horas tratar de discernir para quién era este mensaje. Y esto le pasó al rey Salomón un día. Dice, esta mujer, había un caso que había que solucionar. Había un caso que había que solucionar. No sé, tengo la perspectiva de alguien, después le preguntaré por qué vino eso a mí. Estaba Salomón lleno de la sabiduría de Dios y hubo un caso de 2 mujeres y un niño que se murió, y el uno decía que este era mío, que este era que no, que este era que sí. Y entonces estas mujeres vinieron a Salomón y le dijeron, esta mujer y yo vivíamos en la misma casa
Mientras ella estaba conmigo, dio a luz, y a los 3 días también ella dio a luz. No había en la casa nadie más sino nosotras dos. A alguna de las dos estaba hablando yo, me imagino. Pues bien, una noche esta mujer se acostó encima de su hijo y el niño murió. Pero ella se levantó a medianoche mientras yo dormía a amamantar a mi hijo. Y me di cuenta de que estaba muerto. Pero al clarear el día lo observé bien y pude ver que no era él mi hijo, sino el hijo de ella. Y la otra le dijo: no es cierto, exclamó la otra mujer. Escuche bien, vamos a solucionar un caso aquí. ¿Entiende? Esto está muy bueno. Cuando yo esté leyendo esto, yo sé que el corazón de la persona que está escuchando eso está siendo atrapado. No es cierto, exclamó la otra mujer. El niño que está vivo es mío y el muerto es tuyo. Mientes. Empezaron aquí a discutir. Insistió la primera: y el niño muerto, el niño muerto es tuyo y el que estaba vivo es mío. Bueno, aquí estaban discutiendo las mujeres. Me imagino el rey Salomón allá mirando a estas dos mujeres ahí peleando. Y se pusieron a discutir delante del rey. Entonces el rey deliberó. Una dice: el niño está vivo es mío, y el otro dice que el que está muerto no es mío. Y la otra dice: no es cierto, y el niño está muerto es tuyo. Bueno, hay la parábola, las trabalenguas. Entonces el rey dijo: tráigame una espada. Cuando se la trajeron, dijo: partan en dos el niño que está vivo y denle la mitad a esta y la otra mitad a aquella. La verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey: por favor, su majestad, dale usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio la otra exclamó: ni para mí ni para ti, pártanlo. Entonces el rey ordenó: no lo maten, entreguen a la primera el niño que está vivo, pues ella es la madre. Este hombre se hizo como juez aquí y como abogado, y la sabiduría de Dios le permitió discernir entre quién estaba diciendo la verdad y quién estaba diciendo la mentira. Y la sabiduría de Dios le permitió a él tomar la mejor determinación para que este caso llevara con éxito. Y esto lo hizo famoso en todas las naciones, que aún su sabiduría, los reyes de la tierra venían a escucharla. Y esta mujer va a hacer eso también. ¿Cierto, Melissa? Quiero orar por ustedes. Pasen aquí al frente. Hoy oré para que la unción que venga sobre ustedes es para que cumplir el propósito de la vida sobre ustedes. Amén. Y yo sé que Dios va a poner gracia sobre gracia. Sí, bueno, entonces nos despedimos de las redes. Dios los bendiga. Amén.